Hola. En otros vídeos hemos visto cómo podemos simular un acelerador de partículas o un acelerador con experimentos sencillos. En este caso lo que vamos a hacer es ya realmente, o sea, más relacionado también con física de partículas, vamos a ver cómo hacer un detector de partículas con cosas sencillas. Lo que vamos a hacer es una cámara de niebla. Y esta cámara de niebla realmente vamos a ver las partículas que nos rodean. Con lo cual realmente veremos partículas que se están desintegrando a nuestro alrededor. La radiación ambiental que tenemos y que nos rodea. Este tipo de detectores se ha usado y se sigue usando en física de partículas, en realidad, para detección de partículas. Durante el siglo XX tuvo su nacimiento y se ha utilizado durante decenas de años hasta que han llegado los detectores modernos. Los detectores modernos han reemplazado este tipo de detectores porque claramente, o sea, tienen más prestación y más capacidad que este tipo de detector. Para hacer esta cámara de niebla utilizaremos las cosas que tenemos aquí encima de la mesa, que en particular serán un terrario o una cosa tipo acuario, donde le hemos puesto unas tiras de fieltro adhesivo de este estilo, que se puede conseguir en cualquier sitio de bricolaje. Igual el terrario lo podemos conseguir terrario, en este caso es un terrario, pero podría ser un acuario, en cualquier tienda o en online o física. Esto nos servirá como la cámara en sí, la cámara de niebla. Por otro lado tenemos la tapa si la tapa ya viene con el terrario y es suficientemente hermética, se puede utilizar. En este caso estoy utilizando, esto es la tapa de un ordenador cortada, donde el lado negro será el que nos interese, porque el lado negro será para que se vean mejor luego las trazas de las partículas. La pintura, a no ser que encontréis una buena, no es recomendable. O sea, en este caso, esta es muy buena, esta pintura que lleva la placa, porque como vamos a utilizar el isopropanol, que es esto de aquí, aquí tenemos el isopropanol puro, es puro al 98% al menos, es muy corrosivo, con lo cual, si utilizáis una tapa negra pintada, es muy posible que el isopropanol se coma la pintura. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, esto lo utilizaremos para el isopropanol. Y otra cosa importante va a ser el hielo seco. El hielo seco, tenemos ahí una caja de hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono sólido, que está a alrededor de menos 80 grados. Vamos a necesitar esa diferencia, digamos, esa temperatura tan baja, porque la cámara de niebla se basa en el hecho de que haya una diferencia de temperatura muy alta entre el fondo y la parte de arriba, digamos. Luego ahora lo montaremos, empezaremos con el isopropanol y luego añadiremos el hielo seco. Y luego tendremos que esperar un poquito a que la parte de abajo se enfríe. Pues vamos a empezar con el isopropanol. Para el isopropanol, tanto para el isopropanol como para el hielo seco, mejor es utilizar los guantes. Para el isopropanol utilizaremos unos guantes de látex, que aunque digamos no es especialmente corrosivo, sigue siendo algo corrosivo, con lo cual mejor utilizar guantes. Y para el hielo seco lo que haremos será utilizar los guantes térmicos. Estos guantes que son para manipular sustancias muy frías, entonces, o muy calientes, entonces con menos 80 grados, si tenemos el hielo seco un rato en la mano, nos puede quemar. Así que es muy recomendable, o digamos obligado, utilizar los guantes tanto para una cosa como para la otra. A ver, el isopropanol
con un poquito tendremos suficiente. Tenemos así, en un poquito así. Ahora lo que vamos a hacer es empapar el fieltro con el isopropanol. Ahí es importante que esté bastante empapado. No sé si se verá bien, pero la idea es que quede muy empapado todo el fieltro. Ahora lo que el sobrante lo quitaré, pero tiene que quedar muy empapado para que luego será lo que se evaporará y caerá al fondo de la cámara de niebla y nos servirá como el material de detección de la cámara de niebla. Por un lado, espera, vamos a limpiar un poquito para que no se ensucie más. Un sobrante de... Y ahora empapamos el otro lado. Será difícil de ver, pero vamos, simplemente lo que estoy haciendo es he pegado 2 tiras de fieltro a la parte de... Ahora es la parte de abajo, pero la que será la parte de arriba de la cámara de niebla. Y estoy empapando bien las tiras con el fieltro. A ver, un poquito más y ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Además, en este caso, lo que hemos hecho es añadirle un trocito de granito. El granito es radiactivo. Es un trozo de granito normal, como el que tenemos en las cocinas. Y incluso el de las cocinas, claro, es radioactivo. Lo único es que la radiación es baja. Pero eso nos dará además una pequeña fuente de radiación que podemos con partículas que podremos observar. Además del ambiental, tendremos que podemos ver algo en los dados de este granito. Bien, vamos a cerrar esto y cerraremos muy bien la tapa. Hay que cerrar muy bien la tapa porque esto tiene que ser hermético. Tiene que ser muy hermético porque en el momento en que haya algún pequeño agujero, lo que ocurrirá es que se nos escapará el isopropanol por el agujero. Y si se nos escapa el isopropanol por el agujero, entonces no veremos nada. O sea, el isopropanol tiene que evaporarse del fieltro y caer, porque es más pesado que el aire, caer al fondo de la cámara de niebla, del terrario en este caso. Lo que conseguimos con esto es que abajo tendremos una parte, o sea, o una capa, una pequeña capa de isopropanol, gas muy frío, que se irá acumulando de forma que se enfría y llegará a un punto de sobreenfriamiento. Y al llegar a este punto, lo que ocurre es que cualquier perturbación hace que se creen unas marcas, digamos, tipo lo que ocurre con los aviones. Digamos, se crearán unas estelas como la condensación muy rápida del isopropanol, que hará que el paso de una partícula de suficiente energía para que desestabilice el gas. Y al desestabilizar el gas se verá como gotitas, como un poco una estela tipo la de los aviones. A ver si cerramos esto. Vamos a preparar la parte con el hielo seco. Me vuelvo a poner los guantes. Y ahora utilizaremos esto, que simplemente lo vamos a utilizar para colocar el hielo seco. Vale, un guante y otro. A ver. Vale, aquí podéis ver el hielo seco. En este caso hay los fabricantes, si se quiere comprar el hielo seco, lo venden en formas diferentes. Hay
Hay otros que vienen tamaño como un poco como más de tiza, como unos cilindros un poco más grandes. En este caso nos viene como cilindros muy pequeñitos, que de hecho es mucho mejor, porque así la superficie de contacto del hielo seco con la cámara de niebla es mucho más homogénea, con lo cual se consigue que se enfríe todo de forma más homogénea y se ven mejor lo que son las trazas de las partículas. Esto también, como decía, hay que hacerlo en un sitio bastante ventilado. Tenemos una cama de dióxido de carbono helado y ahora pondremos la... ¿De acuerdo? Y ahora lo que haremos será dejaremos enfriar durante un ratito la parte de abajo y luego empezaremos ya a ver lo que son las intentar buscar, hay que verlo, intentar mirarlo bien, o sea, hay que ponerse con una cierta inclinación y cierta luz para verlo, pero se podrán ver las trazas de las partículas. Cerremos esto. Ya tenemos la cámara de niebla fría, ha pasado unos minutos. Es importante que tener oscuridad y luego una buena linterna. Aquí estamos utilizando la cámara de 2 móviles, pero es mucho mejor si tenéis una linterna bastante potente de esta de luz blanca y alargadas, es mejor. En este caso simplemente estamos utilizando la cámara de 2 móviles. Y hay un par de cosas que casi inmediatamente deberéis empezar a ver. En la parte de abajo hay que agacharse un poquito para verlo con un cierto ángulo, o sea, con un poco ángulo respecto a la base. Se empieza a ver como un mar, digamos, o una bruma que se mueve. O sea, se verá una bruma que se mueve como si fueran olas. Lo primero es, hay que ver eso, y si se ve eso, entonces ya se puede empezar a buscar con paciencia. A veces tarda un poquito más en verlas, hay que jugar un poco con la iluminación. Se pueden empezar a ver ya como trazas un poco más gruesas que se van agrandando, que no corresponden, digamos, simplemente con un mar, como en el mar, se corresponden más como es realmente la partícula que va pasando, forma una traza. Mira, aquí vemos una traza un poco más gruesa y que luego se desaparece. Otra cosa que podemos ver son la creación de pares. A veces se crean como dos partículas de cargas, son 2 electrones de cargas opuestas, entonces se ve como una V, que es cada uno de los electrones que se desvía en una dirección contraria. Y a veces se ve como la V, eso hay que tener más suerte. Lo que es más fácil es que se vean las alfas, que son las partículas más gordas y que dejan una traza relativamente más gruesa, que luego se va agrandando y se va haciendo más grande. Entonces, en el granito, en este caso, igual veréis alguna como si fueran cosillas que salen directamente, como un poco de geyser directamente que sale del granito, que son cuando hay una desintegración en el granito, que se puede observar también en lo que es en la capita esta de isopropanol que tenemos en el fondo. Ahora ya tenemos, una vez tenemos el isopropanol frío, o sea, ya se ha evaporado de arriba, hasta se ha quedado abajo, se ha enfriado. Entonces, mientras tengamos ese gradiente entre arriba y abajo, vamos a poder observar tanto el mar como las partículas. Como veis, también se va empañando el cristal, con lo cual es más difícil de observar, depende
del ángulo. Aquí nosotros tenemos la cámara un poco más fija, pero si vosotros vais cambiando el ángulo de vuestra luz y de visión, entonces es más fácil que observéis las partículas, tanto las alfas como los que puedan ser los electrones o otras partículas, electrones o positrones que se creen. Hemos visto, esto es lo que se puede hacer, si la hacéis es muy sencilla de hacer y con una buena preparación de luces y tal se puede ver bastante bien, pero vamos a ver cómo se hace, o sea, cómo realmente se puede ver en una cámara de niebla profesional, que aquí en el IFIC tenemos una, así que veremos allí las partículas, lo que aquí hemos visto un poco, allí se verá muchísimo mejor. Pues estamos aquí, esta es la cámara de niebla del IFIC, esta es una cámara de niebla profesional para demostración. Entonces, aquí vemos las mismas partes que teníamos en la que hemos hecho antes, con una refrigeración. Aquí tenemos donde se verá el isopropanol en estado gas y donde se verán las trazas de las partículas, y aquí arriba hay un conducto con el isopropanol líquido que además está calentado de forma que se evapore y caiga aquí donde se ven todas las trazas de tanto alfas como electrones sin problemas y mucho mejor de lo que veíamos en la casera. Aquí también lo que podemos hacer es, en una de las prácticas de la carrera, se cuentan los alfas para sacar una medida real de la radiación ambiental en el IFIC, por ejemplo. Entonces, eso lo podemos hacer como si fuera un experimento real y tuviéramos un análisis de datos que se hace con un aparato, en este caso, con el iPad podemos hacer que identifique las partículas y que nos las cuente. Esto es lo que vemos aquí con inteligencia artificial. Hemos entrenado una red que identifica dónde están las alfas y nos las va contando. Tipo un experimento de física de altas energías. ¿Alguien quiere una cerveza? A ver, cuando estuve mirando, cuando estuve buscando cómo encontrar hielo seco, me preguntaron si era para una fiesta. Sí, claro, la gente utiliza este tipo de cosas para fiestas. Ya está.